Hola, buenas tardes, licenciados. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión les voy a presentar sobre mi tema de interés, que son las elecciones presidenciales del presente año, que ya van a ser. Es un tema muy interesante, en mi opinión, y es un tema que va a llamar mucho las atenciones en los próximos meses. Y como vamos a ver a lo largo de la presentación, tiene mucho impacto, como ustedes se imaginarán, tiene mucha relevancia en el panorama del derecho internacional público. Bueno, es importante empezar diciendo que el New York Times dijo que tras un periodo de intensa división política y social, estas elecciones se perfilan como un momento crucial para el futuro de la nación. Si bien, como les acabo de mencionar, en mi opinión, estas elecciones van a estar buenísimas. Estas elecciones van a estar muy parejas y como vamos a ver, cada uno tiene su postura, cada uno tiene su plan, y depende de cada uno votar o elegir cuál es el plan que más va a ayudar al futuro de Estados Unidos. Entonces, las elecciones ya van a ser el 5 de noviembre del 24. Es importante conocer quiénes tenemos en las esquinas del ring, quiénes se van a andar enfrentando, quiénes se van a enfrentar en las futuras elecciones. En la esquina número uno tenemos al actual presidente de los Estados Unidos, POTUS, Sleepy Joe, el famoso Joe Biden, junto a su vicepresidenta Kamala Harris. En este caso van a ser los nominados para el Partido Demócrata. Y por el otro lado del ring, en la siguiente esquina del ring, tenemos al famoso Donald J. Trump, quien actualmente se encuentra sometido en unos procesos judiciales en Estados Unidos por los temas del asalto a la Casa Blanca, ¿verdad? Y también muchos temas de como el de Silent Hush Operation, como le dicen en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo Trump llega a salir de esta. También dicen que tiene problemas económicos, pero bien es cierto que en este caso Donald Trump es el candidato de la presidencia del Partido Republicano. Actualmente no cuenta con un candidato a vicepresidente. Ha sido un tema muy interesante y controvertido. Y todos se andan peleando por quién va a ser el siguiente vicepresidente de Donald Trump. Si bien las elecciones del Partido Republicano para ver quién era su nominado. Fueron muy divertidas, en mi opinión, en los debates del GOP, The Grand Old Party, aunque Trump no fue a ninguno de los debates por sus problemas que estaba teniendo en esos momentos con Fox News. Bien, hubieron muchos oponentes dignos como Ron DeSantis, el actual gobernador de Florida, o Nikki Haley, o Victor Ramaswamy, Vivek Ramaswamy. Entonces, estos, al final del día, a excepción de Nikki Haley, bueno, tienen la obligación bajo el Partido Republicano de endorse o ayudar o comprometerse a apoyar a Donald Trump. Entonces, al final del día, creo que más de alguno de estos señores o señoritas que vemos en la imagen de la presente presentación va a parar siendo el vicepresidente de Estados Unidos. Mi predicción es que sea Ramaswamy o Scott, pero vamos a ver qué para pasando, ¿verdad? Las encuestas, no tomen esta encuesta como la única o definitiva, porque hay un montón. Entonces, sin embargo, esta es una de las más que ha resaltado a la luz últimamente. Entonces, esta encuesta básicamente hacía la pregunta: If the candidates for the president next year were Democrat, Joe Biden, and Republican Donald Trump, who would you vote for? Y el 49% dijeron que por Joe Biden, el 45% por Donald Trump, y undecided o indecisos el 7%. Si bien es cierto que en muchas encuestas Trump se encuentra arriba de Biden por 1%, como les digo, son variados los resultados, no podemos llegar a una conclusión definitiva. A estas alturas que nos encontramos es muy temprano para decir quién va a ganar, incluso en las mismas elecciones. Sin embargo, vemos que Joe Biden en muchas de las elecciones, en muchas de las encuestas, está arriba por Trump por 1%, 2% es mínima la diferencia. Ahora, ¿cuál es el plan de cada uno? ¿Cómo vamos cuál va a ser el approach de esta presentación? Básicamente, vamos a hablar sobre 4 temas centrales que van a ser esenciales y claves para las siguientes elecciones en Estados Unidos. Y bueno, primero vamos a hablar un poco de la migración, segundo vamos a hablar sobre el aborto, tercero sobre las guerras y por último de la economía. Entonces, estos temas fueron elegidos en base a una encuesta que se realizó en Estados Unidos sobre qué temas van a ser los más decisivos a la hora de elegir un candidato presidencial en las papeletas.
Entonces, primero vamos a hablar sobre la migración. La migración básicamente en el año 2023 aumentó en la llegada de migrantes, más que nada ilegales, se dio un número récord de migrantes cruzando la frontera en Estados Unidos y México, impulsado por factores como la violencia e inestabilidad en Centroamérica, la pobreza extrema y la búsqueda de oportunidades económicas. Vemos que hay muchos factores que influyen en la inmigración en Estados Unidos y más que nada, como bien lo dice aquí, la economía es uno de los más fuertes. Muchos de los inmigrantes ilegales latinos buscan mejores oportunidades laborales, buscan llegar a Estados Unidos para enviar sus respectivas remesas o encontrar una estabilidad económica en dicho país. Ahora, algo que es importante mencionar aquí es que el paso que muchos de los inmigrantes toman para llegar a Estados Unidos es el camino del Darién. El camino del Darién es una de las rutas más peligrosas que se ha documentado a lo largo de la historia de los inmigrantes ilegales. Sin embargo, vemos que bueno, pues esta ruta básicamente es tomada por muchos venezolanos, en su mayoría, ecuatorianos también, pasa por Panamá. ¿Y por qué menciono Panamá? Porque Panamá hace poco fueron las elecciones presidenciales y vemos que su nuevo presidente o su futuro presidente va a tomar una postura muy similar a la de sus predecesores y es a los de sus predecesores, perdón. Y va a ser más restrictivo, poner más límites en cuanto a los migrantes. Entonces vemos que la inmigración no solo influye en cuanto a las regulaciones estadounidenses, sino también en las regulaciones que van a tener los propios países latinoamericanos, ¿verdad? Y una de las regulaciones que estaba dentro del sistema de Estados Unidos era el título 42. El título 42 básicamente era una ley, una normativa que se creó en los tiempos de pandemia, en la emergencia mundial del COVID-19, que fue introducida por el presidente Donald Trump, donde vemos que por la pandemia se le estaba garantizando o estaba poniéndose más obstáculos al derecho de asilo y al derecho de refugio en Estados Unidos. Entonces, básicamente, esto era un gran obstáculo para los inmigrantes para encontrar asilo en Estados Unidos. Sin embargo, en el año 2023, el presidente Joe Biden por fin dio fin al título 42, significando que los inmigrantes iban a tener un acceso más, vamos a ver, más libertario, más fácil a la hora de entrar a Estados Unidos. Sin embargo, vemos que los datos recientes y las cifras y las estadísticas han demostrado que el título 42 sí en sí ha ayudado. Los números de inmigrantes en Estados Unidos han alcanzado números históricos. Y esto es un gran problema para los estadounidenses. ¿Por qué? Vamos a verlo a continuación. Ahora, si bien en el 2023 hubieron cambios en las políticas de asilo, como les mencionaba, la administración de Biden implementó cambios en las políticas, incluyendo la expansión de la elegibilidad para el parol humanitario y la creación de un nuevo proceso para procesar a las familias que buscan asilo. Es importante mencionar que a la hora de deportar, Estados Unidos no es que deporte de noche a día, ¿verdad? Esto no es que sea de un día para el otro. Estados Unidos tiene muchos problemas de retardo judicial en las cortes de Estados Unidos. Muchos de los inmigrantes se quedan procesados y no les pasa nada, o sea, llevan años siendo procesados para que sean deportados a su país, pero mientras tanto están ahí esperando que pase y que llegue el día que los deporten. Entonces, eso es un gran problema también para Estados Unidos, el retardo judicial para deportar. Y como les decía, la inmigración es uno de los problemas más grandes en Estados Unidos y es uno de los más importantes para la población americana o estadounidense. Algo muy importante aquí, algo que me pareció impresionante, es que muchos de los estadounidenses en una encuesta realizada en febrero de 2024 pusieron que immigration es el 28%, por el 28% el tema más relevante a la hora de decidir cuál es el problema que más causa conflicto en Estados Unidos, superando el gobierno, superando la economía, superando la inflación. Entonces, es algo que sí tiene mucho impacto a la hora de decidir la regulación. Ahora, desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo en enero de 2021, su administración ha ampliado enormemente el número de inmigrantes elegibles para el estatus de protección temporal. Si bien no es que sea una green card, el mismo les genera protección
a la hora de entrar a Estados Unidos. Sin embargo, vemos que esta protección que Joe Biden ha garantizado no le ha favorecido mucho. Para Biden era una cuestión de principios, quería mostrar al mundo que Estados Unidos era una nación compasiva. Sin embargo, esas primeras promesas en su mayor parte han quedado de lado debido al caos que envuelve la frontera y pone en peligro las esperanzas de la reelección de Biden. La cantidad de personas que cruzan a Estados Unidos ha alcanzado niveles históricos, más del doble que en los años de Trump, dice el New York Times. Entonces, Biden pasó de ser un candidato en el 20 que prometió acabar con el ataque de Trump contra la dignidad de comunidades inmigrantes a un presidente en 2024 que está dispuesto a hacer concesiones significativas en la frontera. Por lo mismo, Biden la ha tenido muy complicada porque empezó diciendo que iba a ayudar a los inmigrantes y ahora ve que es casi que imposible ayudarlos de manera total. Es algo que está afectando mucho a Estados Unidos, más que nada por oportunidades laborales, economía, control fronterizo. Entonces, Biden tiene que empezar a ser un poquito más restrictivo. En cambio, Trump, ya sabemos cómo es Trump, Make America Great Again. Él dice, vamos a arreglar las cosas rápido. Básicamente, Trump está diciendo que él va a llevar a cabo la operación de deportación más grande en la historia del país y sigue con su idea de crear dicho muro, aunque déjenme decirles que es algo que está muy difícil que suceda. ¿Por qué? Porque si bien ya no va a ser el presidente Manuel López Obrador, probablemente la candidata que vaya a quedar presidenta en México es una muy fuerte aliada y mano derecha de AMLO. Entonces, la postura de México siempre se va a sostener y es yo no voy a construir un muro a mis expensas que Estados Unidos quiere, ¿verdad? Entonces, la inmigración legal puede afectar el derecho internacional de varias maneras, como les mencioné anteriormente, la violación fronteriza, el derecho de asilo y refugio, el tráfico de personas, el impacto en la seguridad nacional es muy importante. ¿Por qué? Es importante mencionar o hacer énfasis en este punto específico, porque si bien el Consejo de Seguridad de Estados Unidos el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se ha pronunciado por este tema, uno de los problemas más grandes a los ojos de las Naciones Unidas es el Forced Human Displacement. Muchas de las condiciones climáticas, económicas de los países han obligado a las personas a migrar. Y esto es una violación a los derechos humanos, porque existe un derecho humano y muchos derechos humanos que protegen el derecho a mantenerse en un propio país. Y si hay circunstancias o factores externos que me obligan a moverme o a migrar, esto es un problema serio a la hora de regularlo ante los ojos de las convenciones internacionales. Y también es cierto que existe la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, donde vemos que el artículo 7 establece que los estados partes se comprometerán de conformidad con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos a respetar y asegurar a todos los trabajadores migrantes y a sus familiares. Entonces, Estados Unidos y muchos de los países que tienen ratificada dicha convención tienen que proporcionarle ayuda y asilo y respeto y protección a las personas que buscan trabajar como migrantes en sus países. Ahora, avanzando al siguiente tema, que es un tema que no tiene mucha parálisis o no es muy paralelo con el derecho internacional, pero si bien es cierto, va a ser muy relevante a la hora de ver quién será el siguiente candidato presidencial, es el tema del aborto, ¿verdad? El tema del aborto ha sido un tema muy polémico, que incluso nosotros en la clase podríamos tener un debate de años sobre si el aborto debería ser legal o no. Si bien es cierto, durante los años presidenciales de Joe Biden se revertió el polémico y emblemático caso de Roe v. Wade. Vemos que Joe Biden ha prometido que Roe v. Wade va a volver a entablarse en Estados Unidos. Él dijo que si ustedes, el pueblo estadounidense, me envían un congreso que apoye el derecho a elegir, les prometo que restauraré Roe v. Wade como ley del país nuevamente. Miren, esto es muy cierto, es una excusa, pero es una excusa que es cierta. ¿Por qué? Porque Biden no puede tomar una decisión por sí solo. Biden no puede arreglar el problema del aborto por su sola cuenta. Biden necesita un Congreso que hoy en día, the House of Representatives y el Senado, está cubierto de republicanos. Y en las elecciones pasadas del Congreso vemos que muchos republicanos otra vez llegaron a gobernar el Congreso. Incluso el presidente o el vocero
del Congreso republicano, aunque tuvieron muchos problemas con el Congreso, con McCarthy y todo lo que pasó. El Congreso de Estados Unidos me atrevo a decir que es republicano. Entonces, el presidente demócrata no es que vaya a arreglar esto sin la ayuda y tampoco sin la ayuda de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque muchos de los justices que fueron nombrados por Donald Trump son full anti-aborto, entonces es algo muy difícil que pase bajo el mandato de Biden, si les digo mi opinión. Y aparte, las leyes que se han pronunciado en estados como la de Arizona, si bien Arizona era un estado que anteriormente contenía excepciones a la hora de brindar el derecho al aborto, como el incesto, violencia familiar, el Arizona recientemente se entrometió en una gran polémica a nivel nacional por crear una nueva ley que limita y erradica estas excepciones y siendo más restrictivo en cuanto a la punidad del derecho al aborto, al acceso al aborto. Entonces vemos que el aborto es un tema muy polémico y bien Trump se ha pronunciado, claro, se tenía que pronunciar Donald Trump, y él dijo que Trump says abortion legislation should be left to the states. Entonces, miren, si les voy a ser honesto, antes de ser presidente, Trump en 2010, 2008 era un pro-choice, al entrar a las elecciones, pro-life, y ahorita vemos que está agarrando una postura más pro-choice, pro-life. Entonces, Trump es alguien que depende mucho de qué dicen sus votantes. Si la gente quiere que el aborto se reinstaure, esto es la postura que va a agarrar Trump. Entonces, no, como les digo, este no es un tema que se vaya a decidir por presidente, sino es un tema meramente institucional que tiene que hacer un cambio, no solo en el Ejecutivo, sino también en el Legislativo y claramente en el Judicial. Y bien, es cierto que Biden va a elegir nuevos justices, entonces podemos ver que van a haber cambios en la Corte Suprema de Estados Unidos. Ahora, el siguiente punto son las guerras. Hoy en día tenemos no una, sino dos grandes guerras en el mundo. La guerra de Ucrania y Rusia y la guerra de Israel con Hamas, o básicamente el problema de Israel con Palestina. El problema básicamente es algo que se ha llevado durante, bueno, el problema de Israel durante décadas, pero el problema de Rusia, si bien es cierto, ahí Trump tiene un punto, que esto sucedió bajo el mandato de Biden. Ahora, ¿cuál sería el approach de cada uno de ellos en cuanto a solventar las guerras? Porque las guerras tienen un impacto económico muy grande en Estados Unidos. Si bien el enfoque de Joe Biden es más multilateral, ¿a qué me refiero con multilateral? Me refiero a que él quiere trabajar conjunto a las organizaciones internacionales para llegar a una solución amigable para todas las partes. Joe Biden relies o depende mucho de lo que sus compañeros en las Naciones Unidas, si bien la famosa OTAN, decidan hacer. Esto es algo que déjenme serles honesto, se ha retrasado mucho y no ha llegado a una solución. Y como bien podemos ver en el conflicto de Rusia y Ucrania, no ha terminado después de 3 años. Entonces, el enfoque multilateral, si bien puede ayudarlos, o si bien es la manera más legal y amigable de hacerlo, no ha tenido resultados efectivos. En cambio, Trump tiene un enfoque más unilateral, más unilateral por su parte, como bien él dice, y lo cito, con una sola llamada a Putin puedo arreglar este conflicto. Entonces Trump básicamente cree que por sus relaciones más, no es que sea amigo de Putin, pero es cierto que era más, que entablaba más relaciones amistosas con Putin y con otros jefes que son enemigos hoy en día de Estados Unidos, como Kim Jong-un. Trump déjenme decirles que lo que haría es que dejaría de apoyar financieramente y militarmente a Ucrania, terminando en que Rusia se comería a Ucrania, ¿verdad? Sin el apoyo de Estados Unidos. Sin embargo, la postura de Biden es, no podemos dejar al bully de Putin ganar esta guerra. Entonces, como les digo, es algo que depende mucho de su postura. Si queremos seguir apoyando a Ucrania y que sobrevivan, o queremos que Estados Unidos fructífero, o que sea fructífero otra vez en su economía, más que nada, porque sí le está afectando mucho la financial aid que le ha proporcionado Biden a Zelensky, ¿verdad?
Ahora, en cuanto al conflicto de Israel-Palestina, Biden estableció que my administration supports for Israel's security is rock solid and unwavering. En cambio, Donald Trump dijo que Israel must finish the problem in its war against Hamas. Entonces, básicamente, Biden está diciendo que su apoyo es incondicional a Israel y es cierto, ha estado pasando hoy en día y Trump básicamente cree que el problema es de ellos. Déjenme decirles, bajo mi sola opinión, que el conflicto de Israel y Palestina y en todo el Medio Oriente no es que sea de ellos, es un conflicto que se inició. Si bien se inició por muchos conflictos religiosos y muchos conflictos que pasaron ahí, pero Estados Unidos tiene un gran rol en por qué hay guerra en el Medio Oriente. Entonces, dejarlos a ellos por sus by their own o dejarlos sin el ayudo, sin el apoyo que Estados Unidos le ha proporcionado es algo, es lavarse las manos, en mi propia opinión, porque Estados Unidos tiene mucho que ver en por qué hay guerra en esos países. Ahora, si bien, como les digo, en el conflicto de Ucrania y Rusia, mucho depende de si Estados Unidos va a seguir apoyándolos o no. Biden lo va a seguir haciendo, probablemente menos y menos y menos ayuda, pero su ayuda es incondicional, su apoyo se ha mostrado incondicional a Zelensky, porque no cree que dejar a Putin ganar sea la solución para futuros conflictos, y tiene un punto. En cambio, en el conflicto de Israel-Palestina, es algo que Estados Unidos o este conflicto se ha dado un súper latente, ha detonado en los últimos días. Vemos que hace ya un mes, creo yo, ya jamás, o Palestina, en otras palabras, atacó Israel. Si no fuera por el famoso Iron Dome de Israel, Israel ya estuviera en muchas partes destruido. Sin embargo, Estados Unidos y Inglaterra y Francia han brindado apoyo a Israel y sostienen que esta guerra debe de terminar ya. Y es un conflicto meramente geopolítico, territorial y parte religioso. Y por lo mismo yo creo que este conflicto cada vez se pone y se pone y se pone peor porque es una guerra que lleva acumulando tensiones desde hace años. Si bien hemos visto que se han formado proxies, como es Hamas, como es los Houthis, como es Hezbollah, ¿verdad? Me falta uno que no se me viene a la mente ahorita en este mismo momento. Sin embargo, vemos que estos grupos, como Biden los describe, terroristas, son los responsables de la guerra. Y el conflicto de Palestina e Israel es un conflicto territorial que tiene que llevarse por medio de mucha negociación, mucha mediación. Estados Unidos ha mantenido un diálogo, ha sido un mediador en este conflicto. Y algo que me pareció muy interesante que acaba de suceder el viernes pasado fue lo que sucedió en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que decidieron ampliar los derechos de Palestina entre las organizaciones e instó que sea aceptada como miembro. ¿Por qué es importante esto? Porque la resolución adoptada el viernes le permitirá a Palestina participar plenamente en los debates, proponer temas de la agenda y elegir a sus representantes en los comités. Sin embargo, no tienen un derecho a voto, ¿verdad? Pero es algo que a mí me sorprendió, genuinamente me sorprendió. Y Guatemala, fun fact, Guatemala votó a favor de que se extendieran los derechos para Palestina, algo muy impresionante o algo que no me lo esperaba yo después de que Guatemala había tenido relaciones con Israel, ¿verdad? O el apoyo de que Estados Unidos, que Guatemala le ha proporcionado a Israel, ¿verdad? Sin embargo, Guatemala votó a favor de que hubiera esta ampliación de derechos para Palestina. Y es algo que Israel no lo tiene nada contento. Sin embargo, es algo que se va a desenvolver en los próximos días. Es un conflicto que no va a tener una solución definitiva en los futuros meses, ¿verdad? Y no creo que se decida con una simple elección presidencial, en especial el conflicto de Israel-Palestina, porque es algo que depende mucho de las tensiones geopolíticas, territoriales y religiosas de ellos mismos, ¿verdad? Entonces, avanzando al último punto, es la economía. El pesimismo económico estadounidense ha sido sorprendentemente persistente, a pesar de los principales indicadores muestran que la economía es realmente fuerte. El desempleo es bajo, la inflación está significativamente por debajo de su pico en el 2022. Aunque es rígida y ha aumentado en el último mes, los salarios han subido, el mercado de valores está alcanzando nuevos máximos históricos y parece que la Reserva Federal podría ser capaz de mantener a Estados Unidos fuera de una recesión. Miren, es algo muy
Es algo que no, yo creo que es un problema de la transparencia que tiene Biden. Biden, a diferencia de Trump, no es que ande gritando sus logros, porque sí los tiene. En la economía, en el año 2022 y a principios del 23, la inflación estaba por los cielos, la inflación estaba matando a Estados Unidos. Entonces, vemos que últimamente ha bajado y se ha mantenido mejor que en gobiernos como el de Trump o en el de Obama e incluso en el de Clinton. Entonces, es algo que me impresionó enterarme. Yo no sabía que Biden había logrado que la inflación bajara y que la economía mejorara en cierta parte. Hay nuevos empleos en Estados Unidos también. Se ha generado mucha apertura laboral en Estados Unidos en los recientes meses. Entonces, miren, la economía de Biden va para arriba. Eso sí se los puedo decir conforme la información e investigación que he recolectado. Entonces, también es cierto decir que encuestas recientes demuestran que Trump tiene una ventaja de 11 a 20 puntos sobre Biden en cuanto a quién manejaría mejor la economía. E insisto, esto tiene que ver con muchos factores. O sea, miren, Trump terminó su mandato en una pandemia. Biden inició su mandato de una recesión creada por la pandemia y por las guerras de Ucrania y Rusia. Entonces, miren, a Biden le dieron el horno quemado y él logró cocinar algo que hoy en día puede llegar a ser un triunfo para la economía estadounidense. Entonces, no creo que le podríamos echar toda la culpa a Biden porque la economía, como la agarró y como la va a dejar, es algo impresionante, bajo mi opinión. Entonces, el New York Times dice que Americans think the economy is worse under Biden. Y otra vez regreso a mi punto, que ese es un problema más que nada de la transparencia de Biden, que no grita sus logros de la manera en que Trump lo ha hecho. Sin embargo, en estas futuras elecciones, vamos a ver que la economía se va a demostrar que Biden la ha mejorado. Estoy seguro de eso. Entonces, vemos que la inflación, si bien sí sí topó típicos, ¿verdad? Y vemos que esta básicamente es una gráfica de la opinión del público, de la confianza que tienen en la economía. Vemos que cuando la economía estaba con Trump, pasó la pandemia y para abajo, y de ahí se quedó hasta abajo, y bajó, y bajó, y bajó, y bajó, bajó. Y vemos que ahorita va subiendo, subiendo y subiendo poquito a poquito. Y de nuevo regreso a mi punto de que se debe a muchos factores, ¿verdad? Igual aquí vemos una gráfica de cómo los problemas de inflación y económicos con Biden han subido, es muy cierto, pero como les digo, miren, no es que quiera proteger o excusar a POTUS, pero me impresiona que las últimas encuestas dicen que Biden no ha tenido un buen desempeño económico, pero esto va subiendo y mucha gente y muchas empresas y muchos periódicos han dicho lo mismo, que la economía está subiendo con Biden. Por lo mismo, el desempleo en el 2020 eh, y hasta el 2023 el desempleo alcanzó su nivel más bajo del de 1969. Bajo el gobierno de Biden se canceló alrededor de 2,7 millones de puestos de trabajo. Vemos que hubieron muchos despidos en el año 21, 22 y 23, pero por la misma pandemia y guerras, ¿verdad? Sin embargo, vemos que hay una apertura nueva y ya llegando a la conclusión de esta presentación, esta era una encuesta para que la llenaran mis compañeros de clase, ya no se va a poder hacer, pero si ustedes quieren votar quién quiere ser el nuevo presidente o quién creen que debería ser el próximo presidente de Estados Unidos, con todo gusto. Y en conclusión, básicamente, las próximas elecciones de Estados Unidos van a tener un gran impacto en el derecho internacional público. Cuatro razones. Primero, como les dije, la migración. La regulación que va a tener este control fronterizo va a ser algo sin precedentes, algo que está alcanzando picos que nunca se habían dado en Estados Unidos y que van a seguir subiendo, y si ningún presidente actúa al respecto, esto va a crear caos, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que las condiciones son favorables para que se controle mejor, no solo por Estados Unidos, sino también, como les dije, en Panamá y muchos países que ya están tomando más medidas en cuanto a lo mismo. Sin embargo, la migración, control fronterizo, ¿verdad? El Consejo de Seguridad, como les dije, el Forced Human Displacement es una violación a los derechos humanos y tiene que ver mucho con la migración. Segunda, vemos que los problemas del aborto
tienen mucho que ver en la relación o en la regulación doméstica de Estados Unidos y que van a haber muchas polémicas que no se van a resolver. Eso sí se los puedo decir con toda seguridad, no se van a resolver pronto, pero involucran un tema muy controversial en Estados Unidos. Tercero, las guerras. Creo que ese es el que más lleva connotación o con contenación, con connotación con el derecho internacional público. Porque bien, todas las organizaciones internacionales están enfocados en estos conflictos hoy en día. Y si Joe Biden elige que Estados Unidos, o Trump en todo caso elige de que Estados Unidos va a dejar de apoyar a Ucrania o Israel, estos conflictos, ¡pa! ¿Verdad? Entonces el derecho internacional público se ve muy comprometido en estos recientes decisiones estadounidenses. Y por último, la economía, que la economía nos afecta a todos, ¿verdad? La economía de Estados Unidos es líder y si Estados Unidos está mal, bajo el clamor popular, el mundo está mal. Entonces, las elecciones de Estados Unidos que se van a llegar el próximo mes de noviembre van a ser claves, van a ser esenciales y van a ser cruciales para el desempeño y el desarrollo mundial en el campo del derecho internacional público. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta, estoy a las órdenes. Gracias. Feliz tarde.